cuál es la verdad de la economía peruana. Vamos a mostrar lo que el ministro Castilla habló, las vacas flacas. Así dijo el ministro Castilla. Ahí están unas vacas flacas y el ministro Castilla al lado, ¿no? Ha llegado el tiempo de las vacas flacas. Pero qué mejor que un economista, catedrático universitario, autor de libros, de columnas periodísticas, nos puede ayudar a analizar en profundidad esto. Me acompaña don César Augusto Dávila y le damos la bienvenida a Pedro Franque. ¿Cómo está, Pedro? Buenas noches. Muy buenas noches, encantado de estar con ustedes. ¿Qué piensas de lo que dice el ministro Castilla, las vacas flacas? ¿Cómo analizamos esto? Bueno, yo te diría en primer lugar que la economía peruana tiene problemas de antes, ¿no? Yo creo que pensar de que todo era lindo, maravilloso, yo creo que la gente sabe que no es así, ¿no? De hecho, las cifras muestran que en los últimos 2 años, por ejemplo, el sector industrial, que es el que más genera empleo en el Perú, ha estado creciendo a un ritmo prácticamente mínimo, que es una de las cosas que hace que la gente en la calle siente una gran distancia entre lo que dice el gobierno y lo que la gente siente en el bolsillo, ¿no? La economía va tan maravillosa, pero yo no siento que esto esté caminando a la velocidad que dicen que está caminando, ¿no? Y es porque la verdad es que, claro, una cosa es que la minería vaya muy bien, pero la minería pues está allá lejos. Construcción también, efectivamente, construcción también ha crecido mucho, ¿no? Eso creo que es lo que ha sostenido un poco en determinados sectores, ¿no? Quiero preguntar, quiero preguntarte algo. ¿Es cierto el enfoque que se hace políticamente de que estamos en un nivel africano de solo exportación de las materias primas y que eso está de acuerdo a lo que fluctúan los precios del mercado internacional? Eso es verdad, el 75% de nuestras exportaciones son exportaciones tradicionales, y eso lo sumamos a otros sectores agrícolas, debe estar como en el 85%, o sea, la gran mayor parte de nuestras exportaciones son tradicionales, y efectivamente uno de los problemas que tiene este modelo económico que se había advertido es que los precios de los metales y de las materias primas siempre se ha sabido que suben y bajan mucho. Claro. No es la primera vez que en el Perú pasa esto, ¿no? Claro. Por eso, mientras se siga en ese esquema, la situación va a ser igual de vacas gordas, flacas y ovejillas en cualquier momento, ¿no? Efectivamente. Entonces el problema tiene que ser el Estado promotor, me imagino, que tiene que ver la posibilidad de que el Perú exporte otro tipo de cosas, no tradicionales, cuestiones elaboradas, algo de industria, artesanía, promueve el turismo. Turismo, industria, nosotros tenemos una gran diversidad. Ahora, Pedro, ¿qué dice la calle, no? Mira, Velázquez Quisquén algo soltó al respecto, pero cuando uno conversa con la gente, el público, en las calles, en centros comerciales, hoy día, ¿qué está diciendo? Dice, bueno, el gobierno está diciendo esto para que no haya tanta huelga, pues hay tanta huelga, y a fin de no aumentarles y que no vengan otros con sus peticiones, sus pliegos de reclamos, están asustando a la gente. ¿También podría verse esa posibilidad de manejo político? Yo creo que sí, o sea, ¿qué es lo que ha pasado, no? Analizando las cifras, ¿no? Pues es verdad que los precios de algunos como metales, productos principales de exportación peruanos han caído, ¿no? El oro, por ejemplo, llegó a estar a $1.800 la onza, ahora está como en 1.200. Pero lo que no dice el gobierno es que hace unos 5 años atrás el precio del oro era $400, $500 la onza. Entonces, claro, si tú comparas con los 1.800 del año pasado, ha bajado, pero 1.200 todavía es un precio mucho mayor que el precio que había antes. Cuando comenzó a producir Yanacocha, el precio del oro era $250 la once. Ahora está en 1.200, o sea, todavía el precio es alto. Y entonces es justo hablar de una economía en crisis, de una crisis que nos amenaza, de unas vacas flacas que vendrán por los 7 años bíblicos. Yo creo que no, digamos, ¿no? Como el caso del oro pasa lo mismo con el cobre, pero, digamos, por ejemplo, el gobierno este año, todavía la última proyección es que el gobierno va a tener un superávit fiscal de 4.000 millones de soles. ¿Qué quiere decir eso? Que el gobierno este año va a tener ingresos, gasta todo lo que está presupuestado y le quedan todavía 4.000 millones de soles. Entonces, si el gobierno está con la capacidad de ahorrar 4.000 millones de soles, ¿dónde están las vacas flacas? ¿Me explico? Claro, Castilla le está sobrando el pasto a Castilla, vamos a ponerlo así, por 4.000 millones de soles. Castilla ha hablado de crear un fondo de estabilización, dice, para que ahorren las regiones respecto a este canon. ¿Qué piensas de ese fondo? En eso sí tiene razón. Hay países como Chile, Noruega, que tienen fondos de estabilización. ¿Por qué? Porque, como decía aquí don César Augusto, nunca se sabe. ¿Me explico? Ya el Perú ha pasado por periodos de precios altos y precios bajos, y el precio puede seguir cayendo. El Perú también ha pasado, y las regiones pasan por, a veces tiene una mina, luego la mina se agota, ¿no? Entonces, bueno, y ahora que la mina se agotó, ¿qué hacemos? Bueno, pues efectivamente, ¿no? Tienes que estar guardando pan para mayo, como quien dice, ¿no? Ver que lo que tienes es algo que no necesariamente es permanente.
Ese es el gran problema de la exportación de materias primas, ¿no? La mina existe y se agota. Si tú produces carros, tú puedes seguir produciendo carros y carros. Al comenzar tu intervención hablaste del modelo neoliberal, pero algunos que defienden este modelo dicen, tenemos una deuda externa que baja, nosotros ya no tenemos el problema de deuda. ¿Qué le respondes a ellos? Bueno, es verdad que la posición financiera del Perú es sólida. ¿Me explico? Esa es una realidad. Tenemos reservas internacionales por una cantidad grande. El Ministerio de Economía y Finanzas tiene plata guardada. Pero la pregunta aquí es, imagínate que tú tienes comprar alguna familia, ¿no? Tienes un montón de plata en el banco, pero tu hijo está desnutrido, no puedes vacunarlo porque no hay vacunas para la H1N1, no lo puedes llevar al médico porque el médico está en huelga, la educación es un desastre. Entonces tú dices, señor padre de familia, ¿qué hace con todo su plata en el banco y su familia sabe ahora esas condiciones? Un principio que es la maniobrabilidad de la economía, o sea, utilizar ese dinero si hay un superávit para convertirlo en algo que rinda más y que redunde en beneficio de los que estamos en la casa. No, por supuesto, ahí uno de los grandes temas es, por un lado, inversiones en infraestructura, en temas productivos, ¿no? Para los que la agricultura, el turismo, pero también hay todo este tema que hoy se considera pues el capital humano, el capital social, ¿no? El valor mayor, ¿no es cierto? El potencial mayor que tienen hoy los países en el mundo no es por tener materias primas, es por tener capacidad. Ahora, Pedro, acá tú sabes, la política y la economía se vinculan mucho, ¿no? Así es. ¿Qué dice Toledo? Toledo también ha entrado y ha sumado críticas al gobierno por la desaceleración de la economía, ha dicho. Ya aquí hay un elemento, ¿hasta qué punto, no? Toledo, que no vive en el Perú, viene cada 6 meses, cada 8 meses, ahora tendrá que venir a la Fiscalía nuevamente. Entonces, ¿qué piensas en este manejo político que se da? Ya estamos muy cerca del año 2016. Bueno, yo creo que efectivamente la reducción de ingresos de la economía, del fiscal, ¿no? Porque el efecto principal de esta reducción del precio del oro y del cobre, ¿qué hace? Es que el que siente en su bolsillo menos dinero es Castilla, digamos, ¿cierto? El Ministerio de Economía y Finanzas sí va a tener un poco menos de ingresos. Pero como digo, todavía le sobra la plata. Todavía el superávit fiscal de este año es 4.000 millones de soles, que estaba programado que fueran 7.000, van a ser 4.000, pero todavía tiene un margen bien grande aparte de los 60.000 millones de dólares de reservas internacionales. Sí. Entonces, diríamos que es un susto, una crónica no anunciada de un desastre que no se va a producir. No, yo creo que lo que están haciendo es justificar el problema que tiene el modelo económico. O sea, hace un año y medio que la industria prácticamente no crece. Y hoy están diciendo crisis internacional terrible. ¿Por qué? Porque la gente, como tú dices, está reclamando, está diciendo el crecimiento económico, yo quiero que me llegue, siente que las cosas no van bien, y entonces el gobierno, ¿qué dice? Uy, no es culpa nuestra, no es responsabilidad nuestra, es una crisis internacional. Claro. No hay ninguna crisis internacional. O si se quiere, la situación económica internacional este año es igual, más o menos parecida que la del año pasado, que la del año anterior. El crecimiento económico mundial hoy, de la economía mundial, va a ser 3.3%, el año pasado 3.5%, más o menos lo mismo. No hay un gran cambio en la economía internacional. Hay problemas, pero no hay una situación totalmente deteriorada. Podríamos decir desde un punto de economía política que el famoso sueño ese del chorreo se ha agotado para siempre, ya no existe la posibilidad de que se produzca alguna vez. No, yo creo que sí, porque yo creo que la economía peruana tiene lados que chorrean y lados que no. Por ejemplo, la construcción da mucho empleo. Multiplicadora. Da mucho empleo, y ahí la Federación de Construcción Civil ha logrado negociar mejores salarios y ahí funciona más o menos. El turismo, yo creo que el turismo es una gran promesa y también ha habido un crecimiento del turismo. El turismo genera más gente en los restaurantes, más mozos, más trabajo. Las condiciones no son buenas, pero algo hay. Si dicen que la agroexportación también tiene sus ventajas. En cambio, la minería genera el dinero, pero para el fisco y para los empresarios, pero genera muy poco empleo. Entonces, el problema en parte es cómo se promueven otros sectores económicos. Se hablan de crisis internacional y todo. Vamos entonces a ver el escenario internacional. Veamos nuestras relaciones con Estados Unidos, cómo está nuestro intercambio comercial, por ejemplo, para pasar luego a China y pasar a nuestra región, a UNASUR. ¿Cómo ves entonces las relaciones económicas con Estados Unidos? Bueno, económicamente el Perú ha pasado en los últimos años a un cierto giro, ¿no? De Estados Unidos sigue siendo un socio muy importante, principal, pero vamos a pasar a tener mucho más relaciones comerciales con China, y también los países de Sudamérica son muy importantes, ¿no? Los países de Sudamérica son importantes sobre todo no tanto por el volumen, sino porque a ellos es el que los vendemos los productos más interesantes, ¿no?
las exportaciones textiles, químicos, industriales, tienen como su principal destino los países cercanos, ¿no? Entonces ahí es donde podemos vender productos con mayor valor agregado, que son productos industriales, porque venderle pues, productos industriales a Estados Unidos, que es una tremenda potencia industrial, y que está mejorando su economía. Ahora se ha vendido la idea del shale gas, y que este tipo de nueva forma de extraer el gas y que le va a dar un soporte económico a Estados Unidos muy grande, entonces esto está haciendo que en Estados Unidos las cosas se miren con más optimismo. Entonces, cuando acá decimos crisis internacional y tú planteas, ¿no?, que con Estados Unidos hay todo Estados Unidos no está bien, pero está saliendo un poquito de la tremenda crisis que tenía hace 3 años. Está mejor que antes, digamos, ¿no es cierto? La economía norteamericana está despegando lentamente. Pero quisiera preguntarte, ¿qué pasa con el dólar? Es cierto, como dice una corriente de economistas americanos, que el dólar es un billete de monopolio que ya no sirve para nada desde que Nixon decretó la no convertibilidad. No, eso, digamos, la no convertibilidad tiene pues 30 años, ¿no? Sí. No, 40 años, perdón, de 1973. Desde antes de Watergate. 1973, 40 años, digamos, perdón, calculando, ¿no? Las monedas en el mundo hoy se sustentan ya no sobre oro, sino sobre la fortaleza de las economías, ¿no? Claro. Entonces, cuando la economía de Estados Unidos entra en crisis y sus bancos entran en crisis, la gente comienza a tener desconfianza, ¿no? Pero la economía norteamericana... y a nosotros nos da bronquitis. Pero la economía norteamericana sigue siendo la economía más sólida del mundo y el dólar sigue siendo pues la moneda franca, la gran moneda de circulación internacional, ¿no? Ahora ya no tan sólida como antes, ¿no? Comienza a haber pues alternativas desde Asia, ¿no? En América Latina hay bloques que tratan de buscar una circulación alternativa de dinero propio de la región, digamos, del sur. Eso está bien, ¿no? Porque no está bien de que haya un solo país que domina. El congresista Eguren, de alguna forma, ¿no? El congresista Eguren ha calificado casi de alarmistas, ¿no?, este tipo de mensajes de Castilla, el propio presidente que se ha comprado esto, y que la oposición ha dicho incluso se dispara a los pies. Pero en términos de crisis, sí, Europa es una situación que nos llega mediáticamente constante a través de Grecia, de España, de lo que pasa en Italia y otros, y la recesión misma en Chipre y otros escenarios. Entonces, ahí sí habría una justificación para el gobierno en el sentido de que hay una crisis irreal en Europa. Bueno, en Europa efectivamente hay problemas económicos en varios países. Ahora, otras economías de Europa, como Alemania, sigue siendo sólida. Pero es verdad que el conjunto del bloque europeo sigue siendo una economía con dificultades. Pero Europa debe ser ahorita el 20 a 25% de nuestro mercado mundial. Y tiene una crisis, pero no es una crisis gravísima, ¿no? Lo que tiene es un crecimiento cero, ligeramente negativo este año, no se está hundiendo, digamos, gravemente, ¿no? Y en cambio hay otros países en el mundo, por ejemplo Japón, que está despegando, ¿no? Y China más bien sí está creciendo un poco menos, ¿no? Ahora, yo creo que aquí lo que hay que entender es esto, ¿no? Creo que a veces hay gente que piensa, si el gobierno da noticias malas en la economía, está transmitiendo pesimismo a la gente. Pero es un poco lo mismo que le dicen a los periodistas, cuando digan de malas, le dicen a los periodistas, oiga, solo digan las noticias buenas y no digan las noticias malas. Oiga, la gente no es tonta. Y los empresarios son menos tontos que el resto. Si usted cree que le va a decir a los empresarios, no se preocupe, todo bien, y todo el mundo le va a creer a pie juntillas lo que dice el gobierno, por favor. En el Perú, además, donde hemos visto tantas cosas en la economía, o sea, no sé, un empresario que le cree pie juntillas al gobierno, ya se habría ido a la quiebra hace muchos años, ¿me explico? O sea, todo el mundo aquí... Ahora vamos a ver también... la realidad no es la alternativa. En un instante vamos a analizar también las relaciones con Colombia. Vemos una bolsa de valores muy activa, las relaciones comerciales con Chile, hay empresas peruanas que ya están comprando empresas chilenas, cómo vamos en las relaciones con Brasil, para llegar con todo eso y también los bolsillos de los televidentes que están esperando que ya se viene la discusión del presupuesto del año 2014, vamos a ir primero a Juanita Calvo, a conocer que ella es ya la representante de obras en proyecto político con Avanza País, el doctor Héctor Vargas Aya, y después continuamos con esos temas y más con Pedro Franque. Les recuerdo, también ya estaremos en unos minutos con César Ortiz y Gustavo Dávila, expertos en seguridad ciudadana, y nos traen una serie de conceptos que usted no se lo puede perder, y con líneas abiertas, líneas telefónicas, para que en detalle usted conozca cómo prevenir, por ejemplo, las llamadas extorsionadoras y también la clonación de tarjetas de crédito. Juanita Calvo asume representación de obras y Avanza País. Veamos. Los aplausos que ustedes me han brindado los recibo con gran humildad y con gran responsabilidad.
Porque estos aplausos que ustedes me han dado el día de bienvenida, los vamos a tener juntos nosotros cuando logremos inscribir nuestro partido. Nuestro partido es una realidad, y esa realidad está ya no solo en Avanza País, ya no solo en obras. Este es un matrimonio, y es un matrimonio que no llega a divorcio, por si acaso. Es un matrimonio que se ha pensado muy bien, y digo que es matrimonio porque es un varón con una dama, por si acaso. Y como les digo, ¿no? Esa es la idea que nosotros tenemos. Por eso tengamos confianza, seamos unos amigos de los otros. Pero quiero decirles también por qué nos unimos con Ricardo Belmo, con el hermanón. Nosotros somos una corriente progresista. Yo diría que nos hemos hecho a la hechura de la conducta diáfana de don Alfonso Barrantes Lincán. Este hombre que luchó por la niñez, y Ricardo Belmo también luchó por la niñez, acuérdense con las teletones. Ricardo ha luchado y sigue luchando por la niñez y el sector más olvidado de la sociedad, como es nuestros hermanos y hermanas que tienen dificultades hasta para caminar. Eso es lo que nos une, pero además nos une la conducta intachable de Ricardo, y que en todo momento ha sabido enfrentarlo, sobre todo a quienes han querido sepultarlo políticamente. Valoramos y agradecemos el apoyo desinteresado que vienen brindando nuestros simpatizantes y adherentes en el largo proceso de recolección de firmas. Sin la menor duda, ellos no solo tienen nuestro reconocimiento, sino que además tendrán la primera prioridad en nuestro partido político. Gracias a Juanita Calvo, caramba, una lideresa con mucha trayectoria, teniente alcaldesa del distrito de La Molina. Sí, ha trabajado en la Municipalidad de Lima desde hace muchos años, de tiempo de Barrantes, de regidora, una conocedora de los gobiernos locales. Y Pedro Cenas, el hombre de las regiones, que recorre región tras región, viene desde el norte de La Libertad, líder de Avanza País. Entonces, con obras, Avanza País.